Bueno, obispo, estamos listos, la gente está lista y queremos en el día de hoy comenzar, ¿verdad?, con el segmento de Consejería Pastoral, recordándole a la gente que nos puede enviar sus preguntas al inbox o también, ¿verdad?, a través de la plataforma, ya sea escribiendo aquí en el chat, en mi plataforma personal o en la de Gozando TV. Hay gente que también se comunica con el obispo, así que si usted, cuando usted tenga preguntas, obispo, usted me dice, tengo una, tengo dos, y pasamos para allá. Pero bueno, tengo dos, cuando puedas, tengo dos en el día de hoy. Ok, pues yo voy a comenzar con dos, vamos contigo con una, y así nos intercambiamos. Pero como tengo muchas que se nos... Obviamente, programas vienen y programas que se quedan más preguntas, se siguen acumulando. Déjame yo ir con unas que tengo aquí que ya son de algún tiempito atrás, que están esperando, están en turno. Pero por aquí dice, y me pregunta una persona y hace esta pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el maltrato? Me imagino yo que está hablando, ¿verdad?, el maltrato en general, tanto el maltrato conyugal como maltrato a cualquier persona, un anciano, un niño. ¿Qué dice la Biblia acerca del maltrato? Bueno, lo primero que hay que interpretar es que hay temas que son temas de la actualidad, ¿verdad? Que son temas que no se mencionan en la iglesia, en la Biblia específicamente, porque no estaban en el issue del momento histórico cuando se escribe la Biblia. Para darte un ejemplo que la gente lo entienda rápido, nosotros en el día de hoy hablamos del suicidio, pero en la Biblia no menciona nada del suicidio. Así que de alguna manera son temas que en el camino los reformadores y los líderes de la iglesia han empezado a hacer una hermenéutica que la iglesia pueda entender, que la iglesia pueda vivir. Y ciertamente, aunque la Biblia no habla específicamente del maltrato, sí deja una línea muy clara en cuestión de la relación entre hermanos. Hay una relación de amor, es una relación de respeto, amar los unos a los otros, es una relación de fraternal. Y cuando tú quebrantas esas cosas que dice la Biblia de tu hermano, y tu hermano puede ser tu esposa, tu hermano puede ser tus hijos, tu hermano puede ser un vecino, tu hermano puede ser un compañero de trabajo, porque el maltrato a veces lo proyectamos en diferentes maneras, y más duro cuando lo proyecta gente de la iglesia, porque la gente inmediatamente dice, ¿y eso? Que es de la iglesia, y eso es como un aguijón. Yo oigo esa palabra y me molesta. Me molesta una persona que lo dice, y me molesta aún más por la gente de la iglesia que le está dando espacio a que enemigos de la iglesia pronuncien declaraciones como esa. Así que en la Biblia hay cientos de casos o cientos de expresiones, y estoy tratando de usar una hipérbole, ¿verdad?, de expresiones sobre la hermandad, sobre el amor cristiano, sobre lo que es el amor a los unos a los otros, y hace señalamientos muy serios a que eso hay que cultivarlo. Y también hace lo contrario. Para darte un ejemplo, el conflicto serio, que fue un conflicto de vida o muerte entre Caín y Abel, es el primer testimonio de que Dios está anti el maltrato, porque le señaló a Caín y le dijo, Caín, mira, de ahora en adelante esto que tú hiciste es increíble, así que para que la gente cuando te vea sepa lo que tú hiciste, que tú eres un maltratante, te voy a marcar. Y esa marca, que muchos piensan que fue una especie de cicatriz, otros piensan que fue una especie de testimonio que lo acompañó, que cuando pasaba iba caminando, mira, ese fue el que mató al hermano. Imagínate, empezando el mundo, empezando la humanidad, y un individuo se le ocurre matar a su hermano por cuestión de celo. Pues entonces, todos esos señalamientos se pueden interpretar como que es un mensaje directo en contra del maltrato. Yo basándonos, ¿verdad?, en lo que estás hablando y basándonos en la palabra del Señor, la fuente de todo para evitar esto es el amor, es la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y importante señalar, obispo, hay maltrato físico, pero hay maltrato verbal, que a veces y emocional. Más, por eso, el verbal que va a lo emocional, que sí, a veces es más, duele a veces más que el físico. Sí. Entonces, todo lo que dañe, todo lo que te molesta, todo lo que toque la dignidad, todo lo que toque los valores y los principios, cuando viene una palabra o viene un acto en contra de esas cosas, eso se llama maltrato. Y fíjate que la ley ha sido modificada y en este momento la ley es muy estricta.
El individuo que maltrata a su esposa, sea verbal, física o emocionalmente, tiene un problema serio con la ley, y la esposa que haga lo mismo con el esposo tiene un problema serio con la ley. Pero los padres que hagan eso con sus hijos tienen un problema serio con la ley, y los hijos que hagan eso con los padres tienen un problema serio con la ley. Así que el maltrato ahora es un crimen, porque se ha dado cuenta que estas situaciones en los seres humanos los marcan, y los marcan para siempre, y los marcan con hábitos duros de formación del carácter, pero también te acondiciona, Pastor Lemuel. Muchas de la gente que vive maltrato se convierten en maltratantes. Y ese es un problema muy serio, porque entonces estamos perpetuando una crisis. Por eso es que ahora esto se está mirando muy seriamente, y los teóricos de la salud lo están atendiendo muy seriamente, porque muchas de las cosas que se están amplificando, la criminalidad, los asaltos, todas estas cosas son como consecuencia de experiencias de maltrato que se están saliendo de nuestro contexto y se están convirtiendo en problemas serios de la sociedad, porque no atrapamos esto a tiempo. Y déjame decirte, y eso se está viendo en la iglesia, ahora lo hago como una autocrítica, y yo soy muy respetuoso con la iglesia, porque soy parte de la iglesia, soy un líder de la iglesia. Pero muchas de las cosas que uno ve ahora en la iglesia, aquellos laicos con que no se someten, aquellas personas que están siempre protestando, aquellos que constantemente se convierten en un dolor de cabeza, es porque el maltrato también está entrando a la iglesia, y la gente empieza a sentir que la iglesia es una parcela privada, y que ellos tienen el derecho, o se sienten con el derecho, de que pueden hacer lo que quieran, saliendo de los contextos de lo que presenta la armonía cristiana y la armonía dentro de la iglesia. Así que eso también se está viendo, y son cosas que hay que atender muy, pero que muy seriamente y muy intencionalmente, antes que esto se convierta en un gigante que nos consuma a todos. Eso es. El amor es la base de todo, y obviamente la palabra, ¿verdad?, dice que Dios es amor, y cuando tenemos a Dios tenemos amor. Y hay cosas, ¿verdad?, en las cuales tenemos que señalar, obispo. Nos vamos a molestar y nos podemos molestar, pero la palabra del Señor dice que la presencia del Espíritu Santo trae a nuestras vidas dominio propio. O sea, el que yo sí me puedo molestar, pero tengo que cuidarme de no airarme, de no llegar a la ira. Yo me puedo molestar y yo puedo señalar, oye, me molesta esto, pero tengo que hacerlo con el decoro, con el amor, en la manera en que cuando yo hable no maltrate con mis palabras a ninguna persona. Y hablando de la iglesia, uno como pastor, los pastores, tenemos que cuidarnos, porque Dios nos llamó a cuidar, a proteger, a sanar, precisamente a ovejas que vienen heridas a la casa del Señor, que afuera han experimentado quizás situaciones como esas, y que obviamente quizás nosotros sin querer, muchas veces por acciones en las cuales que podemos con nuestras palabras, quizás sin darnos cuenta, herir, y tenemos que cuidar y medir todas nuestras palabras. Así que eso es sumamente importante. Muy bien. Y déjame decirte algo que cuando te escucho me viene a mi corazón, que hay que también establecerlo para que la gente tenga conciencia. En esta experiencia de maltrato hay que reaprender. Porque lo que tú aprendiste, mira, los baby boom eran secos en su expresión de amor. Eran gente de disciplina. Eran gente, esto se hace así y punto. Entonces, la gente que arrastra esa experiencia, entonces a las nuevas generaciones, lo que le han enseñado es una experiencia seca. Porque tú no puedes dar lo que nunca te dieron a ti. Bueno, en otro español, para que me pueda entender, tú nunca puedes dar lo que no has aprendido. Si tú no has aprendido a expresar tu amor, tú no sabes cómo hacerlo. Y si tú lo que expresas tu amor es gritando, porque eso es lo que te enseñaron, ¿verdad? Que cuando alguien, como un papá, un mamá, un esposo, una esposa, te gritaban, tú entendiste que esa es una expresión de amor, te conviertes en un gritón. Entonces, hay que desaprender todas esas cosas para empezar a aprender lo que es armonía, lo que es amor cristiano, lo que es confraternización, y sobre todas las cosas lo que es unión familiar, que es una experiencia sanadora y grande que todas las familias lo deben practicar. Eso es. Bueno, saludos por aquí a Alex Roque, me dice que salude a su prima Diomari Figueroa de Onil, así que qué bueno, Dios ha sido bueno con él. Saluda a la pastora Ivette Pulido en Barranquilla, Colombia, que nos envía saludos desde allá. Isabel Santana, Karina Segura, conectados, y por aquí Sujei Medina, conectados. Saludos a todos. Pastor, obispo,
¿En qué? Esta pregunta las envían. Dice, ¿en qué se diferencia la consejería cristiana con otras consejerías? Es decir, yo necesito, y sé que necesito buscar consejería, pero ¿en qué se diferencia un consejero cristiano, la consejería cristiana, a quizás otros tipos de consejeros? Mira, la realidad es que después de Freud, la consejería ha entrado como un tema fundamental dentro de la iglesia. Y los elementos de consejería están en manos de gente muy diestra, muy capaz, muy educada. O sea, la consejería en la iglesia ya no es una experiencia improvisada. La iglesia tiene ahora recursos y recursos con contenido, psicólogos, consejeros, psiquiatras. En la iglesia hay hasta psiquiatras. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que eso ha hecho que la consejería dentro de la iglesia sea una experiencia contundente, buena, dura. Pero hay algo que se llama consejería pastoral o consejería cristiana para los que quieren utilizar ese término. No es otra cosa que una experiencia de acercamiento a una crisis con elementos bíblicos, con elementos espirituales. Ejemplo, en un momento dado, Harvard estableció un estudio, la Universidad de Harvard estableció un estudio que el elemento espiritual es fundamental en los procesos de cambio de un individuo, de una persona. Así que metían el elemento espiritual como algo fundamental, porque si tú no cambias el espíritu, si no cambias a la persona por dentro, va a ser bien difícil trabajar con un montón de cosas que tiene por fuera. Y eso se ha desarrollado para convertirse en consejería pastoral, que no es otra cosa que el acercamiento espiritual o con modelos bíblicos que tú atiendes con las disciplinas espirituales en una situación de crisis. Y que usted me dice, pero eso funciona, muchacho, claro que funciona, eso es una bendición. Que es mejor que la otra. Bueno, yo creo que si la otra tiene lo de nosotros y nosotros tenemos lo de la otra, fortalecemos grandemente. Pero ciertamente la iglesia, tal vez no se llamaba así antes, pero los padres de la iglesia mantenían su consejería con elementos espirituales y trabajaba muy bien. En el día de hoy, los consejeros espirituales o pastorales son personas que están haciendo el trabajo. Y la diferencia entre una cosa y la otra, que en vez de usar a Freud, usan a Jesús. Y en vez de usar la teoría de un psicólogo, usan los elementos bíblicos y las intervenciones bíblicas para tomar un modelo que pueda ayudarte en tu situación de crisis. Espero que haberte ayudado con esta contestación. Súper. En adición, yo creo, obispo, ¿verdad? El ser humano como tal tiene, o sea, está establecido en tres dimensiones, ¿no? Claro. Alma, cuerpo y espíritu. El que no cree en Dios cree en el diablo, que es otro espíritu. Así que el espíritu, el anhelo de lo espiritual está ahí. Que no quiera buscar el consejo sano es una cosa, pero eso está ahí, latente en cada persona. Así que yo creo que el consejo, ¿verdad?, cristiano, la consejería cristiana, tiene las bases del fundamento moral, ético establecido por Dios. Y yo creo, pastor, que para cualquier situación que hay en la vida, yo he encontrado que la Biblia tiene respuesta para todo. Okay. Para todo. O sea, problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con mi hermano, problemas en el trabajo. Yo creo que hay una respuesta bíblica. Problema conmigo mismo. Exacto, que es el primero, el más grande. Exactamente. Los más grandes conflictos que tú tienes contigo mismo. La primera piedra que tú tienes eres tú. Somos nosotros mismos. La primera barrera somos nosotros. Entonces la Biblia tiene respuesta para todo. Lo que ocurre es que con la consejería cristiana encontramos obviamente esas porciones que a veces nosotros no las hemos visto. Esa madurez de una persona que te dice a través de la Biblia enfrentarte a esas situaciones. Así que ahí está la diferencia de un consejero cristiano y un consejero no cristiano. Claro. Así que esperamos a la persona, ¿verdad?, que le hayamos contestado su pregunta. Obispo, vámonos con una de las suyas. Usted tiene dos, vámonos con una de las suyas. Pues mira, te voy a dar, yo no sé si esto por temperatura tú funcionas así, pero te voy a dar una aquí bien calientita. No, aquí está. Ya apaciguamos con dos, así que vamos a entrar en terreno. ¿Cómo trabajo en mi iglesia local con un hermano de la iglesia que es difícil, malcriado? Trato de acercarme y no se puede, es un individuo difícil. ¿Cómo se trabaja con una persona así dentro de la iglesia?
vengo ahorita, cuando termine yo. cuando termine la respuesta, yo vengo. Sí. Pues mira, yo le estaba diciendo a esta persona que la iba a discutir aquí en el programa, pero le estaba diciendo que ese es el Padre Nuestro de cada día. O sea, iglesia no es ausencia de situaciones difíciles, de temperamentos, de hermanos, porque es una reunión de hermanos y de hermanas, es una reunión donde también hay amigos y amigas que se involucran en la adoración, en la experiencia de la iglesia. Y aún más serio, es una experiencia de espiritualidad de diferentes niveles, ¿verdad? Como decía aquel sermón de Cristo, a uno le di 5, a uno le di 3 y a uno le di 1, hablando de temperamento y hablando de capacidades espirituales. No todo el mundo tiene la misma capacidad y no todo el mundo tiene el mismo nivel de tolerancia. Pues mire, yo creo que la gente en comunidad tiene que aprender a ser intencional. Cuando yo tengo una persona difícil, y una persona difícil es una persona con la cual yo estoy tratando de trabajar con ella, pero se me está haciendo imposible. Y quiero decir, cuando yo estoy diciendo que hay una persona difícil, estoy entendiendo que ya yo he hecho mi evaluación para llegar a la conclusión que el difícil no soy yo. Porque a veces decimos, esta persona es difícil, pero a veces soy yo el difícil. Soy yo el que pongo el muro, soy yo el que no tengo forma de comunicarme. Y cuando me comunico mal. Entonces yo espero que yo le tire piedra y que la gente me tire flores. O sea, si estamos hablando de algo inteligente, de algo analizado, y yo me he dado cuenta que no soy yo, que es esa persona que siempre está, pues mire, hay que actuar intencionalmente. En la iglesia se actúa intencionalmente. Y más con los hermanos y las hermanas de la iglesia, que es nuestra familia espiritual, que es nuestra comunidad. Así que yo me acuerdo que una vez yo estaba en Estados Unidos, así que me mudé para una comunidad de hindús. Y me acuerdo que un hindú cerca de casa, como que yo veía que no me echaba mucho conmigo, aunque ellos son secos, ¿verdad? Te saludan y te montan. Y yo intencionalmente decidí ganármelo. Así que mi esposa le preparaba galletitas y se las mandaba. Y me acuerdo que nosotros no sabíamos si le agradaban o no, pero un día nos respondieron las galletitas con otras galletitas hindú. Y yo dije, cayeron. Así que después de ahí les regalé Biblias para los niños, se reían conmigo, nos movíamos hasta el medio de la calle los dos para hablar. Entonces yo entendí que con gestos y con intencionalidad yo me gané a mi vecino, que estoy hablando de un hindú, que no estoy hablando de un hermano de la iglesia, que se supone que sea más fácil los hermanos de la iglesia. Así que tienes que mostrar intencionalidad, porque hay hermanos que vienen con situaciones difíciles que no las dicen, pero están ahí. Hay hermanos que vienen ya con un temperamento increíble, pero salieron, ese día fue un día difícil en la oficina, ese día fue un día difícil en la casa, y no estoy justificando los malos comportamientos en la iglesia. En la iglesia hay que aprender a convivir y hay que aprender a amar, pero hay circunstancias que son intolerables. Y esto no puede servir de justificación, porque hay gente que dice, no, es que estoy pasándola mal, pero tú la estás pasando mal todos los meses, porque todos los meses estás atribulado. O sea, más que una actitud, un modelo de vida, tiene que ser accidente. Entonces, esas cosas hay que atenderlas con intencionalidad, darle la mano, decir, oye, te puedo ayudar en algo. Si hay alguna situación, cuando va camino al carro, pues ayudarle. Sacar un poquito, decir, ¿por qué no comemos un bizcochito con un café entre los dos? Vamos a compartir. Y eso de alguna manera va fomentando la amistad y va fomentando la relación. Y a lo mejor cuando te estás tomando el café te está diciendo, chico, estoy pasando por un momento difícil. O a lo mejor no te dice eso, dice, chico, estoy trabajando con un carácter que tengo que yo mismo ni me soporto. Pues entonces vas descubriendo lo que está pasando y vas atacando. Pero las situaciones de hermandad dentro de la iglesia no son un pretexto para quejarme, sino es un motivo para que intencionalmente yo me mueva a ganarme a ese hermano o a esa hermana. Yo lo veo de esta manera, obispo. Y es que la palabra del Señor establece, ¿verdad?, que en la viña del Señor hay de todo. O sea, a la iglesia van a llegar nosotros, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, nosotros tenemos diversidad de culturas que llegan a nuestras iglesias. Vienen los caribeños, que los caribeños somos de sangre caliente, y vienen los suramericanos, que son de sangre más fría, que son un poquito más pacíficos.
porque tenemos que reconocerlo. Nosotros los caribeños somos de sangre caliente, somos más hyper, ¿right? Nosotros somos de corito y ellos son de alabanza adoración. Entonces, a nosotros nos gusta la pandereta, a ellos les gusta más el acordeón y entonces tenemos que entender que se juntan también, que aunque nosotros somos caribeños, dentro de los caribeños tenemos gente que es más introvertida y otra más introvertida. Eso lo hay en todas las culturas, como también lo hay en Sudamérica, como lo hay en Centroamérica, gente más introvertida. O sea, en todos los contextos hay diversidad de caracteres en las personas, obispo. Muy bien. Entonces, a la iglesia llegan las personas que van buscando a Dios y que vamos a tener, hermanos, con más capacidad espiritual, con más madurez espiritual, que tenemos que estar conscientes de que llegó alguien que está en el proceso en donde Pablo dice que está en ese proceso de crecimiento para llegar a la estatura del varón perfecto, que ninguno le hemos llegado, obispo. Yo creo que ninguno hemos llegado a la estatura. Sí. Yo considero que yo todavía no he llegado a la estatura del varón perfecto. No, el día que yo crea que ya yo llegué a la estatura del varón perfecto, bajé como 25,000 escalones. Los bajé. Yo creo que no, todos tenemos que seguir mirando al blanco de la soberana vocación y seguir subiendo. Es un desarrollo, hay unos que están unos escalones más abajo y yo tengo que considerar eso, porque hay unos que están más abajo que yo. Pues sí. La función mía es ayudarlos a subir, para que ellos también cambien. Así que no va a ser fácil trabajar con ese hermano en términos, porque viene con carácter, viene con unas formas, ¿verdad?, de su antigua forma de ser, pero yo lo voy a ayudar a que salga de ahí y suba, que vaya subiendo, y mi función es esa. Los más fuertes tienen que ayudar a los más débiles. Estoy de acuerdo 100%. Eso es así. Eso es así. ¿Me estás oyendo? Sí, te escucho. Es así, ese es el proceso de la iglesia, el proceso de la hermandad, y nosotros tenemos una ventaja, que estamos en un ambiente cristiano. ¿Tú te imaginas ese ambiente en un taller de trabajo? ¿Tú te imaginas ese ambiente en una organización per se? Pero, obispo, se da en todos los contextos, de la vida. Donde hay seres humanos se da. Donde hay seres humanos se da. En mi casa, mire, yo soy hermano de, somos 5, pero son 4 mujeres. Yo era el varón, el menor. Y yo tenía mis confrontamientos con mis hermanas. Pues yo era único, así que yo tenía situaciones con mis hermanas y específicamente no voy a decir nombre de ninguna de ellas, pero las más contemporáneas conmigo, esas teníamos más guerra, más lucha, ¿verdad? Cuando vivíamos en la casa con papá, cuando éramos más niños, pero a la medida que crecimos, mire, todavía podemos nosotros tener algunas situaciones con la situación de papá o mamá, que ahora estamos cuidando, pero eso no dejó que nosotros dejáramos de amarnos, de querernos, porque somos hermanos, y por eso yo creo que es el término que establece la palabra de hermano. Somos hermanos, no vamos a dejar de ser familia, la sangre de Cristo nos une, es mi hermano. Tiene sus cosas, pues mire, tengo que ayudarlo. Y pasó algo, perdonar. Pero no porque, ay, me voy de aquí, porque aquí. Te vas a 20 iglesias y en 20 iglesias vas a encontrar la misma situación. No puede existir en un ambiente de gente, no puede haber ausencia de conflicto, va a haber conflicto. Y ese es un buen ejemplo. Yo lo utilizo mucho con mis hijos. Yo tenía 3 hijos. Tengo 3 hijos que peleaban en la mesa hasta por los muslos de pollo. Pero cuando terminaban de comer seguían siendo hermanos. O sea, es una relación que trasciende. Así que yo creo que en la iglesia tenemos que aprender a lo que dice la Escritura, a soportarnos los unos a los otros. Uh-huh. Mire, en trabajo, a mí me pasó aquí en los Estados Unidos, por la situación de que yo era latino. Y yo tuve un compañero que era un americano de los que se creen que son dueños de Estados Unidos. Tú sabes que aquí están esos americanos que se creen los que son los dueños. Y yo tuve un compañero de trabajo así. Y sabe que, obispo, me tocó ganármelo. Y yo dije, no, este individuo me está tratando así, pero yo no me aislé. Yo dije, yo me lo voy a ganar. Yo con mi poco inglés, porque ese fue el problema, que cuando el hombre ve que yo tengo la ropa del trabajo que me hicieron permanente en el trabajo, que tenía el de esto, él creía que yo, como me veía así, rubio, igual que él, con chiva y todo.
creía que yo tenía una pick-up 4x4 y no, andaba en un Toyotita. Y cuando me habló, que me dio la bienvenida y yo le hablé, my English, chacho, ahí el hombre cambió, me dio la espalda y ni me habló. Y me formó la guerra. Pero ¿sabes qué? Yo dije, yo me lo voy a ganar. Y me lo gané hoy, porque no voy a hacer la historia, ¿verdad? Pero al final, ese hombre, todavía yo estaba trabajando cuando él pidió transfer de planta, porque se mudó para Mississippi y pidió transfer para una de las plantas de la compañía allá. El día que él se fue, de la única persona que fue a despedirse en la planta, de los compañeros de trabajo, fue a mí, fue directamente a donde yo estaba laborando, me dio la mano y me dio un abrazo, que yo me quedé así como esqueleto, y se despidió de mí. Otro compañero latino que la tenía en guerra con él, me dijo que ese hombre vino a saludarte a ti. Yo le dije, ese es mi pana, se convirtió. Todavía me acuerdo del nombre del James, imagínate el nombre, James. Y ese hombre vino a despedir. Entonces, yo creo que en todos los aspectos de la vida, nosotros como creyentes tenemos que aprender a que las situaciones de adversidad tenemos que transformarlas en situaciones, ¿verdad? Si Dios, Jesús, viene a la tierra y a él mismo lo menospreciaron, mas sin embargo, dice la Biblia, él vino y murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y le dice al Señor en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, yo creo que el mayor ejemplo lo da Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Y en la iglesia, mire, no hay iglesia perfecta, no hay lugar en donde vamos a encontrar gente perfecta. Tenemos que entender que ahí llegaron los que necesitan ser transformados. Y si tú eres más maduro, tienes que ayudarlos a ellos. Ese es mi pensar. Y así estoy contigo, 100%. Así es la vida de la iglesia, así es la vida de las relaciones interpersonales. Oye, pero voy a dar la oportunidad para la otra pregunta suya, porque yo tengo más, pero para que nos dé tiempo. Pues mira, esta es una mamá que dice, oye, mi hijo tiene autismo, pero tengo problemas, la iglesia no lo entiende y me siento incómoda porque él hace ruido y a veces pues la gente piensa que está dañando el servicio. ¿Cómo trabajar con esto? Bueno, pues yo quiero decirle algunas cosas dirigidas a las iglesias. El problema del autismo se está multiplicando en Estados Unidos de una manera increíble. Bueno, están diciendo que casi el 30 o el 35% de los niños que están naciendo con alguna situación de autismo o algún problema que tiene que ser atendido con paciencia. Y las personas con algún impedimento físico, y ese no es el término correcto, en el mundo es el campo blanco más grande. En este momento estamos hablando de cientos de miles de personas. Y es un campo blanco que la iglesia no ha atendido, pues no ha atendido por varias razones, porque es costoso atender esos casos. Segundo, porque hay que tener bastante habilidad, hay que cuidarse de los elementos legales que hay que tener en la iglesia para cuidar a estas personas. Pero definitivamente es un campo blanco que la iglesia tiene que empezar a mirar. Yo recomiendo a los pastores, hasta donde sea posible, pastores y pastoras, que si hay posibilidad de que alguien en la iglesia puede trabajar con estas personas, se prepare un salón, que tiene que ser un salón bien preparado, para que le demos espacio a estos niños y a los padres para que puedan sentirse cómodos en la iglesia para que adoren. Pero en el caso de esta hermana que se está sintiendo incómodo, mire, lo primero que tienes que hacer es hablar con el pastor y explicarle, porque a lo mejor la iglesia, la percepción que tiene es que este es un niño travieso, y la verdad es que no es que es travieso, es que tiene su situación, porque hay niños autistas que lo disimulan, o sea, no hay algún aspecto físico que te pueda decir que tienen ese problema. Así que yo pienso que debes hablar con las autoridades de la iglesia. Yo creo que debes entender también que la situación es difícil y que esto es normal que pases por así. Bueno, no todo el mundo entiende lo que estás pasando tú y lo que está pasando tu niño, así que tienes que tener una capacidad de paciencia increíble, pero debes notificarlo. Yo te aconsejo que busques una esquinita en la iglesia donde, si el niño habla duro o algo, no moleste tanto el servicio, y que tú tomes las medidas. Si eres una mamá soltera, pues tienes que fajarte más si tienes más hijos, ¿verdad? Pero si eres una mamá casada, pues entonces tu esposo tiene que ayudarte, que la experiencia de oración no sea una tortura. Porque la verdad que uno ir a adorar para que estén regañando y estén mirando a uno, la verdad que uno se siente incómoda. En eso tienes razón. Pero creo que hablando, dialogando con el pastor, con los líderes, ellos te van a entender y van a buscar una alternativa
que te pueda ayudar en este proceso. Y repito, este es un problema muy serio que la iglesia se tiene que enfrentar a ello. Tarde o temprano la iglesia tiene que empezar a entender que esta situación está entrando a la iglesia, y si nosotros queremos que los padres se queden, tenemos que tener un cuidado especializado con estos niños, que puedan entender y que puedan tener alguna forma de poder ayudar a los niños. Así que no te frustres, esto es parte de la experiencia que estás viviendo, pero quiero que sepas, me atrevo a decirte esto con la autoridad del Señor, que la iglesia lo va a entender y te va a ayudar, porque ese es el don. El mejor don de la iglesia es que comprende, es que se identifica con las situaciones difíciles de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que haz lo que te estoy diciendo, y te aseguro que tu mañana será especial junto a tu bebé. Obispo, yo escuchando lo que decías, abriendo el momento, ¿no?, de esta pregunta, es que tú señalabas de que las iglesias tenemos que trabajar con esto, y yo creo que ciertamente los pastores tienen que visualizar, ¿no?, que esto es algo que cada día es más latente, ¿no?, el que se siguen dando muchos más casos. En mi experiencia personal, y obviamente yo sé que para algunas iglesias es un poco difícil, obispo, por la situación de espacios. Sí. A mí me pasó por un tiempo en la cual yo no tenía el espacio para poder trabajar con la situación, queriendo trabajar. Pero una vez logré ubicar un espacio y diseñé un espacio para tenerlos aparte, porque tampoco lo podía tener con los otros niños, porque entonces era otro problema. Estaban con los otros niños, pero ellos no se comportaban, así que distraían a los otros niños. Así es que ya eran varios y diseñamos un espacio. Ahora también la iglesia hizo la provisión, porque obviamente tener a las personas que sepan manejar y trabajar con estos niños, no todo el mundo sabe trabajar con ellos, no todo el mundo sabe cómo manejarlos, así que uno tiene que tener mucho cuidado también a quién pone a trabajar con estos chicos. Así que conseguimos el personal, y la iglesia hizo los fondos en donde nosotros como iglesia le estamos dando una ayuda, ¿no?, en términos de pagar a personas que en los servicios atienden a estos niños. Entonces ya tenemos el salón y entonces los padres están llegando, se les indica, mira, aquí hay un lugar, ellos van, dejan el niño, se van para el culto, se gozan, y el niño está aprendiendo, porque son niños que saben, aprenden, pero tienen que tener sus elementos de forma como trabajar con ellos, cosas de que cuando ellos vengan a la iglesia, ellos también, de alguna manera, ellos puedan también dársele lo que ellos necesitan. Así que hemos trabajado con esa situación como iglesia. Tenemos los recursos, que obviamente esas son cosas muy importantes que la gente tiene que entender. O sea, tú vas a una iglesia, tienes que ver si esa iglesia tiene los recursos para hacerlo. Yo aprendí de una iglesia americana que lo hace de esa manera, y con ellos fue que yo aprendí cómo ellos trabajaban estos casos. Vi la manera y lo implanté en mi iglesia, pero hay que tener los recursos y tener los espacios. Si la iglesia no tiene los recursos y no tiene los espacios, muchas veces se le hace difícil al pastor. Entonces, ahí es donde la persona tiene que hacer la evaluación de las alternativas que tiene que buscar, ¿verdad? Pero los pastores, y esto se lo digo, ¿verdad?, los pastores tienen que trabajar con esto de tal manera de plantear, óyeme, se nos está dando esta situación, cómo trabajar esto, buscar la orientación con otros pastores que ya lo están haciendo, cómo lo estás haciendo, y implantarlo en sus iglesias, porque son muchos los casos que están llegando a las iglesias de hermanos y personas. Son muchos, y por eso es que se necesita el buen espíritu. Cuando esta hermana me pregunta, siento que hay un buen espíritu. O sea, no puedes pelear con la realidad, y el pastor Lemuel lo ha dicho de una forma más poética, ¿verdad? Si no hay recursos y no hay la capacidad, no se puede hacer, pero sí se puede hacer algo. Por ejemplo, tú amas la iglesia, te gusta la iglesia, te gusta la adoración, el pastor es buena gente, la pastora es buena gente, pues entonces tú vas a tener que hacer una estrategia interna, ¿verdad? Sentarte en una esquinita para que si el niño se mueve, es inquieto, pues tú puedas dominarlo mejor, que no necesariamente se afecte el culto de adoración, porque es la capacidad de tú entender de que
todo el mundo viene a una experiencia de oración y todo el mundo entiende cuál es el problema que tú tienes, pero tú tienes que poner de tu parte. Ahí debe haber una esquinita en la iglesia que tú puedes sentarte, que cualquier cosa puedes manejar la situación bien. Entonces, cuando hay esa armonía, y obviamente la iglesia está consciente, porque vuelvo y repito, hay muchos de estos casos que pasan como niños traviesos. Oye, qué travieso ese nene. No, ese nene no es travieso, ese nene está pasando por una crisis. Y yo quiero que entonces podamos entender que son situaciones que se está viviendo, que cada día se aumentan más, que cada día crecen más, y que la iglesia tiene que empezar a leer esas situaciones, porque la iglesia tiene que servir a todos los sectores y a todas las comunidades, y los niños autistas son parte de esa comunidad que tenemos que servir. Eso es. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que esta persona haya sido edificada con estas respuestas, y también algunos padres, ¿verdad?, que puedan estar en la sintonía, y pastores que puedan también escuchar, ¿verdad?, con atención esto que se está planteando en este día. Saludos por aquí al pastor Iván Reyes en Ataco, El Salvador, conectado con nosotros en la mañana de hoy. Mi querido pastor Iván Reyes, allá, uno de nuestros pastores, allá estamos ahí trabajando con él, allá en El Salvador. Pastor Raúl Martínez, saludos pastores desde la Isla de la Juventud, bendiciones, disfruta de tu buen café, me dice el pastor Raúl, que estuvimos con él en su aniversario, del que hablé al principio, está conectado por ahí, así que saludos allá. Madeline Santiago, Dios les bendiga, y todos los que se siguen conectando, ya mismito voy con más saludos, pero mientras tanto, óyeme, se nos acabó el tiempo hoy de Consejería Pastoral. Calificación, ¿qué tal la calificación en el día de hoy? Recuerda, del 1 al 10, el 10 es el máximo. ¿Qué tal? Así que aquí, mire, vamos a esperar la calificación de ustedes para saber, ¿verdad?, cómo está llegando el contenido, y si le gusta. Y eso, mire, le da la permanencia al obispo Marcial para que siga aquí todos los martes a las 8 de la mañana. Obispo, un abrazo. Te quiero, hermano. Gracias por este buen trabajo que estás haciendo. Sabes que un abrazo. Dios bendiga a toda la audiencia. Para mí es un honor estar con ustedes. Un abrazo, se me cuida. Oye, se ve bien, este estudio está quedando ya ahí a nivel, así que ya estamos afinando todo. Estoy compitiendo con el maestro. Ah, no, muy bien, muy bien. Lo que te falta es, mira, una taza así. Una taza de esta. Puede ser que el logo mío sea diferente. Yo te voy a enviar una, yo te la voy a regalar. Una igual como esta, con este logo. Ah, bueno. Abrazo. Dios lo bendiga mucho. Dios me lo bendiga. El obispo Ángel Marcial, el doctor Ángel Marcial, aquí, ya tú sabes, conectado con nosotros todos los martes, Consejería Pastoral. Las preguntas que se quedaron, tranquilos. Next week, ya usted sabe, el próximo martes continuamos con todas esas preguntas y todas las que sigan llegando, porque nos siguen llegando preguntas, y las vamos a seguir contestando aquí poco a poco. Así que están en orden de llegada.